Hay un cambio de estrategia en el gobierno de Yamandu Orsi. Ya se presentaron en este año 2026 el Plan Nacional de Seguridad, el Plan de Cuidados, el Plan de Calle. Se presentó también la Estrategia Nacional de Salud Mental, entre otros asuntos. ¿Será un año clave para el gobierno, el de 2026? ¿Qué pasa con la oposición? Hoy les propongo un living de análisis político. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El proyecto Más Barrio no es un plan de seguridad, pero sí tiene un componente de seguridad importante, que es tener acciones sobre el mobiliario público, esto es plazas públicas, la necesidad de reconstruir espacios para que la gente pueda tener convivencia en el barrio, iluminación, limpieza de la zona y por supuesto también la relocalización o construcción de viviendas en el caso que sea necesario. Se va a hacer, digamos, este censo, esta recorrida, esta conversación con todos los vecinos y este despliegue de conjuntos de funcionarios que ya fueron capacitados para poder aplicar esta encuesta de alguna manera y censar a las personas, y a partir de allí luego van a haber acciones todo el tiempo que implica justamente, bueno, la limpieza de la zona, la iluminación de la zona, el patrullaje de la policía. Hay un planteo por parte del Frente Amplio de revisar algunos impuestos. Nosotros en nuestro presupuesto presentamos cuál es nuestra idea. El programa de gobierno del Frente tenía planteos. Ahora tenemos que ceñirnos a estas cosas. No tenemos en el horizonte ningún planteo distinto. A nivel mundial se habla de impuestos a los súper ricos, o sea, siempre está hablando de todo esto. Pero nosotros como gobierno no tenemos planteado y no tenemos en el horizonte ningún cambio en este sentido. De política vamos a hablar hoy aquí en el Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Precioso living, se me armó. ¿Qué dice Antonio Ladra? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Camila Ceballos, ¿cómo andas, Camila? Muy bien, ¿y vos? ¿Andás bien? Todo tranquilo. Eduardo Botinelli, allá en la punta, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La punta izquierda. Allá se fue allá, el sector rojo. Muchas veces viene por acá, Eduardo, hay como un cambio. No, ahí. pero yo estoy en Vos el siempre, Camila, en el medio. A mí no me mueven de acá. Te tocó jugando de 5 ahí. la Totalmente. mitad. No sé qué significa, pero No, entiendo el que, cinco, puesto que es importante. Es Antonio, importante. que es muy futbolero, te lo puede ¿Hay mundial de fútbol este año? Hay un mundial. Hay un mundial. ¿Sí? Sí, No, veo creo que sí. no. Mirá que el mundial tiene mucho de política. Este mundial No, ni hablar. este ni que Puntualmente. hablar. Bueno, ni que hablar. todos en realidad, pero Todos. creo que este es mucho más, ¿no? Tuvimos un vicepresidente de la República que fue Batalla, ¿no? Fue Sí, presidente claro, de la AUF. Digo, claro. siempre tuvo Sí, hay un vínculo peso, un histórico. vínculo entre el fútbol y Ni la hablar. política muy grande. Ni hablar. ¿Hay cambio de estrategia, Eduardo, en este gobierno de Orsi, en este 2026? ¿Lo ves así? Bueno, es lo que parece, ¿no? Es decir, que efectivamente un primer año que fue, digamos, con algunos cuestionamientos a la velocidad e intensidad de cambios y de la velocidad de aplicación de políticas. Este año arranca, creo que el 2 de marzo, como punto de inflexión con el discurso del presidente y empezar a presentar medio calendarizadamente planes de acción que se ponen en marcha a partir de este año, con la idea, supongo, la lógica de, bueno, es el año clave para empezar a ejecutar y llegar hacia el fin del mandato con la ejecución de esos planes, ¿no? Con resultados emergidos a partir de esos planes. Parece ser, sí, que hay un cambio de estrategia, de mostrar no solamente más al presidente, está saliendo más, el Pacha Sánchez con un rol mucho más público y protagónico, pero también ministros y ministras saliendo también públicamente a presentarse. Cada plan que se presenta aparecen las figuras del Poder Ejecutivo, entonces creo que ha habido sí un cambio de estrategia, que bueno, funcionará o no, pero sí es claro que hay un cambio desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista de la acción. ¿Cómo lo ves vos, Camila, eso? Sí, es muy evidente ese cambio de estrategia, tomando en cuenta lo que fue el final del año pasado, la segunda mitad después de que se termina la aprobación del presupuesto. Eso es evidente y ahí me parece que lo que operó fundamentalmente fueron los niveles de aprobación de la ciudadanía con relación al gobierno y al desempeño del gobierno. Y eso también activó en buena medida al Frente Amplio como partido político, ¿no? Con esta estrategia de salir a la cancha, a buscar el Frente Amplio Acciona o la segunda parte del Frente Amplio Te Escucho, que tiene sus riesgos y después podemos llegar a conversarlo. Pero a mí quiero ser un poquito crítica y también aguafiestas con relación a esta cantidad de planes, ¿no? Si nosotros tomamos del 2 de marzo hasta hoy, uno por semana o por 2 semanas, una cosa así, están saliendo estrategias, planes nacionales, perfecto.
con medidas, que en muchas circunstancias se solapan unas con otras, que obviamente tienen evidencia científica detrás y el trabajo de muchos técnicos y políticos vinculados al tema. Ahora bien, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué pasó todo el año pasado? ¿Tá? Porque Chaschetti lo comentaba hace algunas semanas con el tema del plan para las personas en situación de calle. Ese tema no estuvo en el discurso de Orsi y eso es claramente un síntoma, se reacciona a un problema. Entonces, hay mucho movimiento de este gobierno y esto se mantiene el año pasado, que es ad hoc, ¿no? Pasa algo en la agenda y se establecen acciones desde el gobierno, pero no es porque el gobierno lo haya previsto con anterioridad, valga la redundancia, ¿no? O sea, es una cosa como que se va actuando en función de lo que sucede en la agenda. Que eso está bien, porque los gobiernos tienen que actuar, estar conectados con lo que demanda la opinión pública, con lo que demanda la ciudadanía, pero por momentos suena un poco improvisado, ¿no? Esa es la primera lectura. Bueno, primera lectura, interesante todas las puertas que nos abrió Camila, que ahora me gustaría ir ahí, sobre todo lo del Frente Te Escucha también, ¿no? Este nuevo lanzamiento del Frente y esos riesgos que vos planteás me gustaría profundizar. Y esto que dice Camila también es interesante de los tiempos. ¿Por qué muchos de estos programas aparecen al año, el primer año de gobierno? ¿Cuántas veces, Antonio, nosotros del periodismo escuchamos, este es un país de diagnóstico, ¿no? Totalmente. Tenemos diagnóstico para todo. Digo esto porque en el primer año muchos habló, ¿no? Diagnósticos, ¿no? Para todo. Y hay temas que da la sensación que no sé si precisamos más diagnósticos o son más que nada acción. Un poco Eduardo lo dejaba también ver en su primera participación. El Frente fue muy duro en campaña, con temas que son importantes. La seguridad, las personas en situación de calle se habló muchísimo, ¿no? Entonces, muchos esperábamos que, bueno, fuiste muy duro, ¿por qué esperar tanto tiempo para lanzar un plan o para todavía llevar adelante algunas prácticas? Eso estaba presente, no sé cómo lo ves vos eso. Sí, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Camila, en esto de que se ha perdido un año. Porque vos tenés que tener pronto cuál es tu diagnóstico, ya lo sabés cómo es. Mira, cuando se hizo el primer Consejo de Ministros, yo esperaba que de ese primer Consejo de Ministros que hizo el gobierno saliera un informe, saliera a hablar Sibila, como ministro de Desarrollo Social. No habló, no existió. Sibila habló mucho tiempo después. Ahora presentaron este plan respecto a la gente en situación de calle y no tienen, por ejemplo, la famosa app. ¿Dónde está? ¿Dónde está la app famosa que la presentaron como algo fantástico? No sé, anteayer caminaba por acá por 18 de julio, veo Los Santos del Cine, ahí en 18 frente a donde estaba el día, Sí. donde ahí salen los editoriales de Valle y ahora lo que se juega es el blackjack, no sé cuánto, ¿no? Bueno, eso es un símbolo de nuestro país, de alguna manera. Pero uno ve lo que pasa ahí, solamente la cantidad de gente que sigue viviendo, cerquita acá del Mides, que sigue viviendo en situación de calle, que se estaban aprontando a las 10 de la noche, una señora de 70 años, por lo menos, estaba aprontando para dormir. Y yo digo, por favor, hagan algo. Ni que hablar lo que pasa en las calles paralelas a 18 de julio, pero estamos hablando de 18 de julio. O sea, ¿cuánto hace que se dio a conocer el plan para la gente en situación de calle? ¿15 días? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Ni siquiera la app. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Me pregunto. Y después aparecen los problemas internos que tiene Sibila, que todos sabemos, tiene problemas políticos, esto y aquello. Entonces, yo creo que todo aquello que se decía cuando empezaron las encuestas, ustedes los miran mal, ¿no? Cuando empezaron las encuestas, a prenderse luces amarillas, decían, no, lo que pasa es que no sabemos comunicar, no sé cuánto, bla, bla, bla. No, es un problema político. Ahora quedó demostrado. Es un problema político, porque por algo están haciendo esto que están haciendo ahora. Mostrar más al presidente, mostrar más al secretario de la presidencia, y el propio presidente del Frente Amplio lo toma el tema y dice, vamos a hacer el FAT Escucha Reload, ¿no? Versión 2.0, pero ahora tenemos que escuchar, y no solamente eso, que es un riesgo, ¿cierto? Escuchamos, tomamos nota y hacemos. Porque si vos escuchás, tomás nota y lo guardás en un cajón, ahí se perdió el vínculo entre
la base y el partido político. Ahora, tomo esto que dicen ustedes, ¿no? Los tres en esta primera participación. ¿Es un año clave este, Eduardo, el de 2026 para el gobierno? Con esto que hablábamos, bueno, presentaron estos planes y uno espera que en este año se consigan resultados, se puedan ver los resultados. Sí, para empezar porque tiene presupuesto propio, que esa era una de las cuestiones que se ponía arriba de la mesa en la discusión sobre qué pasaba con el gobierno. Bueno, no tiene presupuesto, hay que llegar a determinados acuerdos para tenerlo. Bueno, tiene presupuesto propio. Entonces, ese es el primer punto, es decir, bueno, ya está elaborado un presupuesto en base a esos planes o esas grandes direcciones que estaban planteadas en ese momento. Entonces, ahora es el momento de la ejecución. Bueno, es el año clave porque nada es de un día para el otro, ¿no? Hay un término que se ha dejado, por lo menos ha quedado segundo o tercer plano, que es el de la pobreza infantil. O sea, claro, que era el caballito de batalla, todos los partidos habían hecho foco y de repente ha sido algo que, digamos, no digo que desapareció, pero no es el foco principal. De hecho, la palabra pobreza en el discurso del presidente no está. En el discurso que hizo en la Asamblea General no está la palabra pobreza. Eso tiene que ver algunas cuestiones de comunicación, de dar un tono positivo, que hablar de pobreza es tirar un tono negativo, pero es uno de los focos centrales. Pero más allá de los planes, y por esto, y contestando a tu pregunta, efectivamente, este es el año clave porque cualquier ejecución lleva tiempo y la evaluación del gobierno no va a ser por los planes que presentó, sino por los resultados que obtuvo. Por lo tanto, que estos planes empiecen a funcionar inmediatamente, y un poco lo que dice Antonio, ¿no? Es decir, bueno, es inmediatamente. El propio Sibila, cuando hace la conferencia de prensa con el tema de personas en situación de calle, habló de 2027-2028. Bueno, mientras tanto, hay emergencias a atender y ese es otro de los puntos que va a ser visualizado en todos los temas, en seguridad, en situación de calle, en los indicadores de pobreza, en los temas educativos, donde aparte se está mezclando temas concernientes efectivamente a la educación con temas de convivencia en los centros educativos y en los entornos de los centros educativos. Bueno, todo eso es parte de un combo muy grande, muy complejo que tiene que atender el gobierno, que arranca un poco tarde, sí, porque efectivamente el gobierno ya lleva un año y casi 2 meses de ejercicio. También con esta dinámica el ciclo de gobierno se reduce a 3, porque en realidad el primer año es de diagnóstico y el último de campaña electoral. Entonces, en 3 años hay que hacer todo. Y eso también complejiza la posibilidad de avanzar. También con otro punto que creo que se ha ido instalando cada vez más fuerte en la agenda, y es que las cosas hay que terminarlas antes del año electoral, pero no por una cuestión de ejecución de gobierno, sino por obtener réditos electorales, ¿no? Y hay cuestiones que se hacen o se dejan de hacer en función de si se llega o no a las elecciones en buenas condiciones. Y eso también atraviesa la toma de decisiones. Está bien, ese es un buen elemento en el que el último año prácticamente, yo no digo que esté perdido, pero anda ahí, más o menos, ¿no? ¿Cómo ves esto, Camila, de que sea un año clave el 2026? Sí, totalmente, es el año clave porque si ya te cooperaba poco la oposición, sobre todo de cara a la opinión pública y no tanto en el Parlamento o en el Poder Legislativo, este puede llegar a ser el último año donde vos cuentes con el apoyo de la oposición para hacer grandes emprendimientos de política, muy condicionado por el calendario electoral que es en la que estamos hace aproximadamente 20 años, ¿no? Entonces, ese le suma otro factor de complejidad, ¿no? Porque ya a partir del año que viene cada uno de los partidos va a estar perfilando quién va a ser su candidato, qué arreglos electorales van a hacer, cómo se van a resolver. Entonces eso suma mucha atención al sistema político que ya de por sí viene con complejidades para captar qué es lo que le está sucediendo a la ciudadanía realmente. Entonces, este año es clave también porque la paciencia de la ciudadanía y de la opinión pública es más finita, ¿no? O sea, se acorta, se vuelve cada vez más pequeña, pero no porque sus problemas sean pequeños, no porque sus problemas sean simples, sino porque tiene graves problemas que la política no se los estaría resolviendo con esta cantidad de planes, medidas que deberían tener un impacto inmediato. Y ahí corre el riesgo, que Antonio lo mencionaba, el Frente Amplio, que el Frente Amplio necesita estar activo, como necesita cualquier partido político a lo largo en los periodos que no son electorales. Pero ok, pones la cara, contás todo lo que hizo el gobierno y a vos no te llega, pero vaya a saber uno por qué. Entonces la ciudadanía dice, bueno, no te voto más. O sea, no sé
¿cómo va a ser la contracara? Porque se supone que eso después va a ir hacia el gobierno y el gobierno inmediatamente va a bajar con una solución al territorio. Eso es lo que vos planteás como riesgos de este lanzamiento del Frente Te Escucha. Exactamente, es una estrategia que o puede salir muy bien o puede salir soberanamente mal. Salió bien el Frente Amplio, Te Escucha, porque eras oposición. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser el oficialismo. Está bueno ese punto porque vos marcás ese antecedente positivo que desde la oposición el Frente Amplio recorrió muchas veces el interior, recogiendo en ese momento quizás el malestar de una parte de la ciudadanía. Ahora es otra la historia. Es otra la historia, porque vos sos el que está de este lado del mostrador. O sea, cuando vos no sos gobierno, vos tenés muchas menos responsabilidades. Le podés decir, no, qué horrible esto, quédate tranquilo. Que cuando yo venga yo te lo arreglo. Yo esto te lo voy a resolver. Y ahora estás ahí, ¿qué? Yo tengo los mismos problemas que hace 2 años y en algunos casos en el litoral peor todavía. Ahora no es poner el oído, sino que poner la mejilla, digamos. Puede ser eso. Puede llegar a ser eso. Es que el propio Fernando Pereira dijo que era diferente, complicado, no Te Escucha, porque ahora hay que poner la oreja y poner la mejilla. Y además dijo otra frase que a mí me parece muy interesante, cuando lo presentó ahora en Barcelona, ¿no? Él fue a presentar el Te Escucha, es decir, como un elemento de aglutinamiento, como un elemento movilizador para muchas izquierdas, sobre todo en España, que lo están tomando, donde hay un proceso de unificación de las izquierdas, de alguna manera. Y él dijo que fuimos soberbios. Está bien. Ahora, vuelvo a insistir, si vos tomás nota y la gente no ve mínimamente un cambio, va a ser un fracaso total. Es decir, si se sigue mirando el partido hacia adentro, ese es un problema. Ese es un gran problema. Entonces, no sé, el FA Te Escucha es un riesgo, como dice, pero lo tiene que hacer también. Sin duda. Lo tiene que hacer. Creo que lo tiene que hacer porque en su momento también algunos dirigentes del Frente Amplio, cuando fueron gobierno, en los 15 años, dijeron un poco en esa autocrítica de que se había descuidado un poco el interior y recorrer, ¿no? Sí, un poco lo que moviliza esta segunda etapa tiene que ver con los resultados de aquel FA Te Escucha, ¿no? Es decir, que siendo gobierno el Frente se fue alejando de las bases sociales propias y también del diálogo con otras organizaciones, sobre todo en el interior del país. El otro punto es, bueno, había prometido que se iba a hacer, por lo tanto, bueno, se está cumpliendo una promesa. Ahora, yo coincido, es un riesgo grande porque no es lo mismo ser oposición, diciendo, bueno, estamos en este desastre de este gobierno que no hace las cosas, nosotros hicimos las cosas mal, pero estábamos mejor, que básicamente fue el diálogo que se fue dando. Vamos a resolver los problemas cuando seamos gobierno. Bueno, ahora sos gobierno, ahora las respuestas son inmediatas. Y hay otro punto, y va a haber la demanda de las organizaciones sociales en general, de las más cercanas a la izquierda y de la militancia izquierda, que está teniendo ciertos cuestionamientos al gobierno en distintas materias. En materia económica hay diferencias, en materia de política internacional y los problemas de coyuntura, digamos, de algunos estructurales que se perpetúan coyunturalmente para cada persona, que es no llegar a fin de mes, que es no poder tener vivienda, ¿no? El tema de la educación, es decir, van a ser temas que se van a plantear directamente y que esto que decían, el Frente va a tener que dar respuesta. El propio Fernando Pereira dijo, bueno, algunas respuestas las vamos a dar en el momento y otras a la semana. Bueno, y se van a trasladar al gobierno. Y ahí creo que hay otro punto que hace un poco diferente al vínculo que está teniendo gobierno y partido en este periodo. Lo ha dicho Fernando Pereira y lo dijo el presidente. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político. Bueno, para la historia del Frente Amplio es un cambio de lo que significa, porque el gobierno para el Frente Amplio era el gobierno del Frente Amplio. O sea, no era un gobierno elegido donde el Frente Amplio es uno de los integrantes, sino que el gobierno era del Frente Amplio. Y eso está siendo un tema con declaraciones del Frente Amplio en un sentido o propuestas del Frente Amplio en un sentido que el gobierno dice, no, eso no es el camino que vamos a tomar. Bueno, acá pasa lo mismo, el Frente Te Escucha, viene, propuestas, plantea el gobierno dice, eso no lo vamos a llevar. Bueno, ¿cómo va a articular ese tema también el Frente Amplio con esas recorridas? Es un desafío enorme. Allí abriste una puerta muy interesante, ¿no? Que está presente en este gobierno, el gobierno por un lado y el Frente Amplio por el otro, ¿no? Y esos intereses que puede haber. ¿Cómo lo ves eso vos, Camila? Sí, totalmente. Y esa me parece que es la situación más crítica que tiene el Frente Amplio ahora, es la ausencia de liderazgo, de un liderazgo fuerte que sea capaz de ordenar
el conflicto, que es propio de la política, de la dinámica política y tiene que aparecer, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento el Frente Amplio resolvía en el sentido en el que iba a ir. Ahora eso está muy diluido y la ausencia de conflicto que veíamos el año pasado cuando se estaba discutiendo de la rendición de cuentas o en la ley de presupuesto tenía que ver por los constreñimientos institucionales que tenía, ¿no? Como te faltaban 2 votos, vos no podías hacer demasiado ruido con la disconformidad que te generaba un presupuesto demasiado magro en algunas áreas. Bueno, ahora pasó eso, ahora sí los sectores van a empezar a decir, pero esta que es mi demanda, por ejemplo, que ha sido un tema muy caro a la izquierda en este país, que es la reforma tributaria, y los ajustes que se tengan que hacer en eso, ya se salda diciendo el gobierno no. Bueno, otra vez de nuevo aparece esta idea de que hay temas que ni siquiera se pueden discutir. Eso genera mucho malestar en la dirigencia del Frente Amplio o también en el militante estructural, pero en aquellas personas que ingresan por primera vez a la vida política, sobre todo los jóvenes, que tienen alguna expectativa vinculada a modificaciones estructurales, ¿no? Ahí hay muchos puntos complicados que el Frente Amplio tiene que empezar, el Frente Amplio partido y el Frente Amplio gobierno, porque uno puede hacer esa distinción analítica, pero para las personas no necesariamente es tan evidente esa distinción, ¿sí? Entonces, es una complejidad y que se va a ir haciendo cada vez más evidente y difícil conforme pase el tiempo. Y un apunte sobre eso es que viene la rendición de cuentas. Exacto. Una rendición de cuentas restrictiva y donde se había condicionado, se había acordado que la rendición de cuentas iba a atender cuestiones que no se atendieron en el presupuesto. Pero todo indica que va a ser una rendición de cuentas seria, bueno, ¿no? Justamente, Sí, entonces claro. eso incrementa la tensión de lo que claro. planteaba Camila. Y a eso hay que sumarle el accionar de la oposición, que legítimamente empieza no solamente a poner cartelitos, a decir no cumplieron, nada, sino a accionar políticamente. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. La oposición no se va a quedar callada la boca. Hay muchos temas que están en la vuelta que a la oposición le golpea el caso Cardama, bueno, todo lo que sabemos, qué es lo que puede pasar con el caso Marcet, etcétera, etcétera. Pero políticamente, en lo que tiene que ver con la gestión del gobierno, yo creo que la oposición va a salir a pegar duro y este año lo vamos a ver. Por más que, y siempre cito esa encuesta que fue de noviembre, ¿no? De Factum, donde se dice la población, la mayor parte de la población no quiere ver el sistema político enfrentado. Ajá. ¿No? Y a mí me parece que es clave esa encuesta, pero yo no sé si quienes están dirigiendo o los principales líderes de la oposición están mirando eso, ¿no? Para nada. Oposición que creo que fue muy dura desde el inicio. Desde el inicio, ¿no? desde el inicio. Que Pero el Frente Amplio también siempre fue, sí. ¿no? O sea, a ver, cuando la caceroleada, cuando la pandemia, hubo una caceroleada del Frente Amplio a los 15 días, ¿no? Vamos a acordarnos de todo eso también, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta eso. Yo no digo que hayan actuado bien, pero creo que la oposición acá está siendo dura de por más, o sea, no le deja pasar nada. Después están los líos adentro de la oposición para ver quién es más opositor y quién agarra la bandera y quién no. También hay otro lío ahí adentro, ¿no? Eduardo, sé que Factum está preparando una encuesta para los primeros días de mayo, ¿no? Que la Sí, van a dar a estamos conocer. haciendo el relevamiento ahora. Ajá. Y De aprobación, desaprobación de... aprobación, desaprobación. Vamos a repetir esa pregunta para ver si ha cambiado algo la posición de la población con respecto a esta cuestión de ponerse en los extremos o ir más a puntos dialoguistas. Bueno, un poco una serie de temáticas que están vinculadas a la gestión. Va a ser muy interesante porque, ayúdame, la última, la de marzo, ¿no? Fue 37% aprueba la gestión de Orsi y 41% la desaprueba. Hay que ver si tiene impacto esto que estamos hablando de los planes que se han presentado. Eso se va a medir, me imagino, ¿no? Sí, claro, va a recibir parte del impacto que tampoco son inmediatos, ¿no? Claro. Es decir, esto también, como la presentación de planes muestra un gobierno en acción, que era una de las críticas importantes que había sobre todos los propios votantes del Frente Amplio. El tema es si ese gobierno en acción termina repercutiendo positivamente en la visión de lo que se está haciendo, es decir, si efectivamente empieza a haber resultados. Sí, de hecho en estas horas está el plan Más Barrio, ¿no? Sí, que se empieza como comienza a caminar. Digo, ahí hay una prueba de que se empiezan a hacer cosas. Pero sí. ¿cuánto tiempo antes se podría haber hecho eso? Ya teníamos el diagnóstico, ya sabíamos que en el Cerro Norte pasaba lo que pasaba, teníamos toda una preocupación con respecto a la seguridad y todo eso. Ahora, tuvimos que esperar 1 año y 2 meses para
que simplemente eso. Ya sabíamos lo que son las experiencias de tener experiencia de ese trabajo cuando tuvimos el plan 7 zonas en el gobierno de Mujica, que se cortó porque no había más guita. Fue así. Dijo, no más plata, dijo Mujica, y se cortó. Y era uno de los mejores planes que había para mejorar el tema de la convivencia, mejorar el tema de la seguridad también, pero sobre todo de la convivencia. Hacer una plaza en un barrio. Cosas mínimas, hacer una plaza para que la gente tenga un lugar donde juntarse a tomar mate. No había. Esto que trae Antonio, de que a la gente no quiere ver al sistema político pelearse, está bien hablar, creo, de las oposiciones, me parece, hoy acá, ¿no? Clarísimo. En esta actualidad política del Uruguay. ¿Cómo la están viendo ustedes, por ejemplo? Porque la interna de cada una de ellas también. La calle Pou no aparece mucho, pero da la sensación que está trabajando, ¿no? En silencio o en la oscuridad. Lo podemos ver en Montevideo, incluso con la discusión que se viene dando en la Junta Departamental, con eso de que él está detrás y pidiéndole a sus ediles de que no apoyen, ¿no? Que no den sus votos para la aprobación de un préstamo que pueda llevar adelante obras en Montevideo. ¿Cómo están viendo todo esto de las oposiciones? Bien, yo voy a decir algo que es un poco horrible, pero lo voy a decir. Yo creo que al gobierno no le va tan mal porque la oposición es mucho peor. Las oposiciones son peores. Y en el caso de la última discusión del indulto y toda esta cuestión, se muestra lo oportunista que pueden llegar a ser algunos comportamientos que tienen algunos partidos de la oposición. Y eso es lamentable. Eso es lamentable porque en realidad lo único que hace es fomentar como un populismo punitivo, donde la oposición, por lo general los partidos de la oposición se sienten muy cómodos. Si uno ve las últimas campañas electorales, siempre algunos de los partidos de la oposición estuvieron con vivir sin miedo, algunos de los plebiscitos. Ahí ese es el terreno donde los partidos de la oposición se sienten muy a sus anchas, ¿no? Eso, contrariamente a lo que sería un debate informado o a algo que pueda construir una buena república, digamos, de ciudadanos conformes con sus instituciones, aumenta el ruido y no hace otra cosa que llevar agua para su molino. Entonces a mí me parece que las oposiciones han sido, de cara a la oposición pública, hacia la opinión pública, perdón, bastante poco responsables. Eso no implica que adentro del Parlamento hayan tenido otro tipo de comportamientos porque colaboran, han votado, se llevan bien, pero no tienen una cuestión de vocación colaborativa en este primer año y en estas semanas. Entonces la pregunta es, en un contexto de creciente competencia intrapartidaria y entre partidos, que es lo que va a empezar a suceder ahora, ¿qué incentivos tienen esos candidatos y esos potenciales candidatos para comportarse de otra manera? Ninguno. Van a radicalizar esa forma de hacer política que entienden que es pertinente, con los riesgos que tienen, ¿no? Que es que cada uno de los ministros o de las personas que fueron ministros en el periodo anterior salen a responder a las acciones ahora, con los riesgos nuevamente que eso tiene. Cardama es el caso más evidente, Martinelli, cuando sale el plan. Entonces, de seguridad, sí. De seguridad es bastante... Es agotador, te voy a agotador. decir. Sí, es agotador. Es agotador porque no hay un mañana. O sea, es todo hoy y una imposibilidad de ver hacia adelante. Ahora, es agotador y yo sumo que también interpela a todos, porque que salga, no sé, Martinelli, que salga incluso también Lema, ¿no? A hablar de cuestiones que hoy están interpelando a este gobierno, seguridad de calle, pasó en el periodo pasado también, porque son temas que no se solucionaron en los últimos 5 años. O sea, esto es como un círculo, no es una pelota que sigue girando. Sí, pero eso no miran para atrás, miran de lo que dice ella, miran de acá para allá. Claro. ¿No? Prendieron las luces para aquel lado, pero las de atrás no las prendieron. Claro, lo que voy es que tiene autoridad hoy la actual oposición de hablar y de criticar cuestiones vinculadas a la seguridad y a personas en situación de calle cuando no se solucionó en el periodo anterior. Es un poco esto que estamos viendo hoy. ¿Vos cómo ves, Eduardo, a las oposiciones hoy? De hecho, hay un tema que tiene que ver con que en el caso de seguridad era bien notorio, había depositado una esperanza en un cambio en 2019 con respecto a que esa nueva coalición iba a solucionar los problemas de seguridad, que la perdió a mitad de periodo. A mitad de periodo esa ilusión de que se podía, o sea, terminó la pandemia, saltó, digamos, todo la normalidad, y esa normalidad trajo que todo estaba más o menos igual o empeorando. Entonces, también está eso, no solamente es
qué pasó, sino cuál era la esperanza depositada y las desilusiones generadas con ese mismo tema. Por otro, parte de la crítica que se le hace al plan de seguridad es que retoma cosas que se hicieron en el anterior. Pero si es una crítica que estaba lo anterior, en realidad debería ser positivo de la mirada de la oposición. Pero no se transforma en una mirada positiva, es decir, estamos construyendo o valoramos que el gobierno haya tomado, sino que es al revés, ¿no? Es decir, incluso tomando lo anterior no se toma el lado positivo, sino el lado negativo. Porque es la tónica que ha implementado la oposición desde el arranque. Es decir, la idea de que es por la negativa, ¿no? Que es la mentira, que es el miedo, que son términos y acciones que mueven a la opinión pública. Es decir, la gente cuando tiene miedo actúa en función del miedo, cuando digamos, descifra efectivamente que le ha mentido, también reacciona. Es decir, son términos que están estudiados, el efecto que provocan, no es casual que se use. Ahora, yo coincido en la idea de que la oposición ha sido muy dura desde el arranque, también el Frente Amplio lo fue durante el periodo pasado. De hecho, el rol de Fernando Pereira desde el arranque fue combativo, y eso no ha permitido construir algunas cosas que son muy de fondo, que no se solucionan en 5 años, que nadie va a solucionar los problemas de seguridad en 5 años, ni las causas profundas de los temas vinculados a las personas en situación de calle en 5 años. Pero no está habiendo una construcción ni del oficialismo ni de la oposición en un término de largo plazo, por lo que decía antes. No se está pensando en el largo plazo, se está pensando en qué réditos podemos tener en la próxima elección. Es decir, qué resultados podemos mostrar o qué mal podemos mostrar que hizo el otro. Y la estrategia de la oposición tiene mucho de generar el desgaste del gobierno, ¿no? Y de permanentemente ir marcando como forma de desgastar. También en la lucha por la agenda. Es decir, bueno, así como el gobierno hace un giro y trata de ordenar la agenda a partir de los temas que plantea, la oposición toma eso para el desgaste del gobierno, el cuestionamiento y el desgaste. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en una coyuntura muy compleja de construcción de país y que va repercutiendo en la gente, ¿no? Así como antes decía, ya estoy cansado. Bueno, la gente se va cansando. Y sí, también, bueno, no, digo, ¿no? yo estoy cansado, pero es verdad que la gente empieza a descreer en la herramienta sistema político, o sea, empieza a afectar a la democracia en definitiva, ¿no? Ahora, tomo esto del desgaste o la estrategia del gobierno, que puede estar asociada al convocar a ministros que desfilen, ¿no?, para explicar determinadas cosas. ¿Eso también puede ser un arma de doble filo para la oposición? Decir, bueno, te muestro en la exposición, te expongo ante la gente que te traigo acá porque supuestamente hay una irregularidad. ¿Pero es efectivo eso? ¿Termina siendo efectivo? ¿Cómo lo ven eso? A Bonomi, ¿cuántas veces le pidieron la renuncia? Bueno, pero el propio Negro cuando lo convocaron dijo, bueno, yo estuve hace pocos días acá explicando todo esto y ahora me llaman de vuelta, ¿no? Puntualmente creo que hay como con todos los llamados a sala que hubo y en el periodo... Eso en el verano, ¿no? En el verano también. Se puede llegar a deslegitimar la herramienta en algún momento, porque se interpela por cosas que se podrían resolver con un pedido de informe común y corriente, ¿no? Hay como una necesidad de todo el tiempo de establecer temas en la agenda que en realidad no van necesariamente a los problemas de la gente en sí, sino más a estar todo el tiempo siendo un retweet, un corte o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Ahora, es una herramienta que tiene legítima la oposición de utilizarla todas las veces que quiera. El problema es cuán inteligente es la oposición también coordinando eso, porque hemos visto en el último año que no fueron lo suficientemente inteligentes, por ejemplo, coordinando en qué lugar van a hacer las interpelaciones, quién va a ser el mismo interpelante, cómo lo van a hacer. Entonces, si quieren que eso les salga bien, tendrían que ajustar y coordinar de una mejor manera, que no lo han hecho. Entonces, por eso yo decía al principio, al gobierno le va un poco mejor porque la oposición es mala, y es mala puntualmente coordinando. Coordinan, por ejemplo, palabras, ¿no? Pero no coordinan esta idea del plan no plan, ¿no? Que repite Martinelli. ¿Y eso qué? O sea, bien para un corte de Twitter o lo que sea, clip, claro. Pero no para hacer política. Ahora, en esto del desgaste de la herramienta y de convocar, también ahí se ven cuestiones internas en los partidos. Pasó con lo de Negro, esa disputa entre Ojeda y Bordaberry de quién lo interpelaba, ¿no? Pero hay un punto ahí que también es sintomático. La discusión, más allá de quién era, o sea,
si era Ojeda o Bordaberry, era en el Senado. Sí. Pero la discusión también era si en diputados o en el Senado. Pero el argumento era porque en diputados podemos llegar a tener mayoría. Claro. O sea, no es por la herramienta en sí, que es para que dé explicaciones, porque la censura a un ministro no tiene que ver con la interpelación, puede ser mocionada por fuera. Entonces, también la discusión no pasa por qué es lo que se va a llevar adelante. Se supone que en el Senado hay abogados que están preparados y que han tenido la seguridad en sus manos. Bordaberry cuando fue el no a la baja, Ojeda con su rol de abogado penalista. Es decir, ha habido, o sea, los dos tienen, entonces, desde el punto de vista técnico, uno podría decir, bueno, lo mejor es que sea en el Senado porque están los mejores propios para hacerlo. La herramienta utilizada en diputados no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con las posibilidades de un resultado que afectara más al ministro, ¿no? Entonces, creo que todas las discusiones están yendo por ahí. En términos de visibilidad, pero también en términos de el resultado concreto y específico de esa instancia en particular. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Me aguantan unos minutitos y seguimos conversando? ¿Les parece? Dale. Ya seguimos, hay más lado B aquí en la pantalla televisiva. Bloque de lado B, seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Yo en el primer bloque decía, ¿no? Un poco que a la oscuridad o en silencio anda la calle Pou ahí detrás. ¿Tienen esa idea ustedes que andan ahí como medio orejeando? Sí, claro. Es el mayor activo que tiene el Partido Nacional y no lo muestra, no aparece. Pero no es inteligente eso andar cuidándolo, sí, digamos. Sí, claro. Porque las dos veces que salió fue tema Cardama y tema Neptuno. Sí. Habló de Cardama y después no habló más, ¿no? Claro, yo creo que ahí se dio cuenta que no tenía que salir. Que no tendría que haber salido. Me da la sensación, pero es cierto, pero es el mayor activo que tiene el Partido Nacional y también es el mayor problema que tiene, porque tampoco nos permite que aparezca nadie. Tú dices, fulano quiere ser candidato. No, pero mirá que está a la calle, ¿no? Y entonces no aparece nadie. ¿Con eso alcanzará? Yo no sé. Bueno, eso yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Sí, pero por eso. Yo tengo alguna duda con que no aparezca nadie. Puntualmente estoy pensando en Nicolás Olivera. Sí, todos hablamos de Nicolás Olivera. Pero Nicolás Olivera, que tiene este rol y ya sabemos lo que significan los intendentes en Uruguay y los intendentes blancos en algunos departamentos particulares, está siendo muy inteligente, porque está tratando de cultivar esa pata más progresista del Partido Nacional que fue prácticamente olvidada en el último periodo de gobierno y sobre todo en la última campaña, y además está desarrollando una estrategia de colaboración con el presidente muy interesante desde su rol en el Congreso de Intendentes. Y además, en su departamento es bien valorado con todas las complejidades que tiene ese departamento puntual. Entonces, yo creo que obviamente no va a ser el retador de la calle Pou directamente, pero sí de alguna manera puede acompañar. Quiere quedarse con una parte. Esa parte que estaba huérfana. Que estaba huérfana, que había sido de Larrañaga y que Larrañaga mismo la abandonó. La abandonó, claro. Sí, pero nadie me había nadie lo ocupó. Claro, porque la estrategia fue correrse hacia el otro lado. A mí me parece que ahí hay un punto interesante y hay que darle seguimiento. Y con relación a la calle Pou, yo creo que es el principal activo que tiene el Partido Nacional. Sí, no hay ningún lugar a dudas. Depende mucho cómo vayan las investigaciones de algunos casos, ¿no? El caso Cardama es el más evidente. Ahí hay, no digo que la calle Pou tenga que saber absolutamente todas las cosas, pero se suma a una serie de eventos y de hechos de corrupción que marcaron su gobierno, del que Cardama estaría involucrado también. Entonces, está bien que él se cuide, ha sido muy astuto a lo largo de toda su carrera política y cuidando su carrera, pero hay que ver cómo sale. ¿Eduardo? Yo creo que es una estrategia inteligente, claro, en función de factores externos, digamos, de qué suceda con eso. Hasta ahora, tanto en el gobierno como en los primeros meses posteriores, no ha sido tocado en su imagen estas cuestiones. Hay que ver cómo se desarrolla, porque efectivamente si hay indicios más fuertes, más duros o más directos, probablemente pueda afectarle.
Pero mientras, acá creo que hay dos cosas que están interesantes. Hay lo que hablábamos recién del desgaste que está habiendo desde el oficialismo y la oposición, y la calle Pou no se está desgastando en esas peleas. Y lo otro que mencionábamos con respecto a la lucha por, digamos, la polarización, si se quiere, o ponerse cada vez más duros, Olivera está metiéndose en el nicho donde ha sido abandonado también, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista discursivo. Ahora, yo creo que lo de la calle Pou sí termina siendo, diría que es hasta que se está traicionando a sí mismo, digamos, por su propia forma de vivir la política y lo que ha sido su carrera, porque si bien fue muy inteligente, siempre fue muy activo, muy presente, ¿no? De estar siempre en la discusión, de plantear temas, de enfrentar, de tener durante todo el gobierno del Frente, presentar sus propias medidas al gobierno cada vez que se cumplía un año de gobierno. Es decir, y ahora está guardado y probablemente le cueste. Lo último poder que hizo fue retuitear o compartir el documento del Partido Nacional de balance del primer año del gobierno, ¿no? De destruir sin construir, o construir sin Construir destruir. sin destruir. Fue lo último que hizo. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, Entonces, vos decís que esto debe ser raro para él, ¿no? Y Esa sí, actividad seguro, intensa, pero metida, estratégicamente parece el mejor camino porque en cualquier caso estaría en minoría, o sea, en el Senado estaría en una minoría, por lo tanto es difícil sobresalir. El líder en realidad está al mismo nivel que el resto, entonces también es otro lugar. La presidencia del Partido Nacional es un lugar que no tiene la incidencia que tuvo en otros momentos, ni se quiso que la tuviera, también, es decir, son las dos cosas. Y esto le permite, digamos, una libertad importante de actuar políticamente, pero sin que efectivamente esté dando la cara, digamos, o estar presente en la discusión, sino que ordena adentro. Es verdad que esto tiene un límite y que de hecho desde la interna le están reclamando que se lo necesita en la cancha. Bueno, probablemente sea una cuestión para el año que viene. Así como el gobierno este año necesita empezar a mostrar resultados desde ya, bueno, la oposición no puede quedar sin su líder todo este tiempo, ¿no? Es decir, bueno, probablemente necesite empezar a construir de cara al 2029 y ordenar un poco también esas oposiciones. Es decir, si realmente, y va a ser una prueba importante también para la calle Pou, si efectivamente él puede ordenar la oposición tal como está hoy en la fragmentación y las luchas internas que está viendo. Por ejemplo, puede puntualmente ordenar a Bordaberry. Sí. Porque a Ojeda es muy fácil. Bueno, Ojeda es coalicionista, nativo coalicionista. Nativo coalicionista. Entonces, claro. Eso puede hacer volver a Panini, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ese es el tema. A ver, ¿qué es lo que pasa con el Partido Colorado? Porque tiene sus problemas internos. ¿Qué es lo que pasa con Cabildo Abierto? Que no está, si va a recuperar o no ese caudal electoral que tenía. El Partido Independiente, que tiene un diputado, si puede remontar algo, digamos, pero solo el Partido Nacional no le alcanza. Eso también es cierto, ¿no? Entonces yo creo que tienen un desafío interesantísimo ahí. Ahora, para ver cómo salir. ¿Cómo son ustedes? Ya se pusieron a hablar del 2029, ¿eh? Ya me tiraron nombres, yo que digo que y falta el Frente un montón. Amplio, ¿y el Frente Amplio? ¿Quién va a ser el candidato del Frente Amplio? No, pero están. Abril 2026. ¿Me vas a decir que en el Frente Amplio no hay gente corriendo? Ya me están armando la fórmula. No, ¿Quién está corriendo en el Frente Amplio? A ver. Y bueno, es clarísimo que Alejandro Sánchez quiere, ¿no? Ahora, ¿le alcanza? ¿Podrá? No sé. Ya no te quedó ningún partido, ¿no? No. Salle va a ir también, supongo. Te faltó Salle. Salle está enojado con la Facultad de Arquitectura, con los estudiantes de Arquitectura. Salle está enojado. Con mucha gente está enojado. Salle. Se enoja él solo. Ajá, bueno, está. Ya armaron entonces. Todo. No, yo no dije nada y no voy a decir nada tampoco. Camila no quiere decir nada. No quieren decir nada. Bueno, la dicen la próxima. Nos jugamos mucho. Se me terminó el tiempo. Hoy estuvieron fatales, ¿eh? Sí. Les agradezco mucho a los que hayan venido. Bueno, gracias. Hacemos otro día. Sí. Gracias. A ustedes los espero mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.